entrar ya a la mesa, les damos la bienvenida. También esperemos que ya viene corriendo el periodista Ernesto Ledesma y se pueda incorporar a esta mesa que vamos a tener con los Maxi Abogados y ya van entrando. Gracias. Vamos a hablar de tres temas. El primero, un balance de los 10 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a hablar en un segundo tema, estamos viendo sobre la situación que se está viviendo en la alcaldía Cuauhtémoc, la nueva impugnación que realiza Katy Monreal. Y el tercer tema, esperemos que nos dé la vida para alcanzarlo, a abordar el péndulo del Consejo de la Judicatura Federal. Pues muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás, Federico? Bien, buenos días, Violeta, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, Federico. Esperemos que David pueda incorporarse ya en unos minutos, segundos. Pues, Federico, vamos a iniciar esta semana. Decíamos, es una semana muy particular. Se termina la administración del presidente López Obrador y coincide también con los 10 años de la desaparición de los estudiantes. ¿Cuál sería tu primer balance que harías sobre estos 10 años? Me parece que nos podemos ir incluso no solamente quedar con esta administración, sino iniciar pues por el sexenio donde ocurrió esta terrible desaparición que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, bueno, yo la reflexión que haría es qué cosa es lo que une los tres sexenios, porque son tres: Peña Nieto, López Obrador y el sexenio que va a empezar, que es Claudia Sheinbaum, que es el ejército mexicano. Para bien o para mal, y eso lo documentó perfectamente Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación, el ejército estaba enterado de qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque el ejército llevaba años haciendo vigilancia muy pormenorizada del movimiento estudiantil en Guerrero. Entonces era imposible que no supieran lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, Alejandro Encinas fue incluso respetuosísimo de la autonomía técnica que el ejército debe tener. Y lo que les preguntó fue sencillo: ¿por qué abandonaron a el muchacho que tenían infiltrado y que era su informante? Atolsi, ¿no? Así es, que es uno de los desaparecidos. Este, y esa es la cuestión tal vez más grave, porque una de las cosas que la sociedad mexicana necesitaría saber es por qué el ejército está haciendo eso. La normal de Ayotzinapa es la más militante, la más heroica y la más famosa de las escuelas rurales, pero la sociedad mexicana debería preguntarse por qué es tan importante que merezca una vigilancia de este tipo de parte del ejército. Las Fuerzas Armadas no nos han explicado eso, y eso es en realidad algo que tiene que ver con estos 10 años, y con eso termino. ¿Por qué? Porque a donde la investigación y el esclarecimiento que estaba dirigiendo la Secretaría de Gobernación a través del subsecretario Encinas paró, es porque empezaron los conflictos respecto de cuál era la responsabilidad del ejército. Y Encinas dijo con toda claridad, si hay responsabilidades o irresponsabilidades, se tienen que decir, y quien haya cometido errores tiene que pagar legalmente lo que ocurrió. Y eso no significa que la institución quede manchada. Al contrario, es una manera en que la institución se limpie. Pero no, de nada sirvió esto, y no me extiendo más porque nuestra audiencia ya lo conoce. Lo que terminó ocurriendo es un ataque sistemático al subsecretario, luego el aislamiento y luego él renuncia, pero de todas maneras sigue la presión. Este, Ojo, tampoco fue una derrota completa. Los trabajos en la misma subsecretaría sobre la memoria histórica y la guerra sucia continuaron, pero también ahí el problema era que el límite siempre lo ponían las Fuerzas Armadas. Esto, dije yo, es para los tres sexenios, porque es el pendiente grande que tiene la administración Sheinbaum que está por entrar. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros David Peña. Muy buenos días, David. ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo están, Violeta, Federico? Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto, muy bien.
Pues David, ¿cuál sería tu balance, tu primer balance sobre estos 10 años de Ayotzinapa? Ya decía ahorita Federico, pues en los tres está este tema pendiente del ejército y ustedes sabrán y la audiencia sabe también, hay una serie en HBO que se estará terminando el día jueves, será el último capítulo y que se han presentado varios capítulos a lo largo de este mes. Y uno de los señalamientos ahí reiterado por parte de los abogados del ejército, pues de manera reiterada, es decir, queremos ver a Alejandro Encinas en la cárcel, ¿no? Eso me parece que ya lo habían dicho, pero aquí se vuelve a rescatar en esta serie, pues que estará culminando esta semana. ¿Cuál es tu primer balance sobre este tema también del ejército, David? Mira, yo retomaría donde lo deja Federico de como un pendiente y yo resumiría digamos, todo el proceso de investigación en torno al caso de Ayotzinapa en esta administración como la la gran deuda que deja el presidente López Obrador, porque además se hicieron compromisos explícitos, compromisos muy claros para con los familiares. Recordará la gente, si no lo recuerda, aquí le ayudamos, que uno de los primeros actos de gobierno del presidente López Obrador fue justo, no recuerdo si fue el día 2 de diciembre o 3 de diciembre, un día o 2 días después de que había asumido el cargo como presidente, el de publicar el decreto para la creación de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad del caso Ayotzinapa. Era una comisión presidencial que estuvo a cargo de Alejandro Encinas, y que se tuvo que reformar, digamos, nada más para que vean la importancia y la relevancia, se tuvo que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal entre los meses de septiembre y diciembre de 2018, entre los meses de septiembre y noviembre, digamos, para darle facultades al presidente para poder crear estas comisiones presidenciales. Esto precisamente porque el presidente sabía y tenía asumido que era uno de los grandes compromisos que había hecho en campaña y que tenía que cumplir, digamos que él tenía la convicción de cumplir. Yo podría decir, recuperando un poco lo que han dicho las y los abogados, sobre todo los abogados de los familiares, y los primeros 2 años de investigación, o sea, los primeros 2 años de la administración, 2019 y 2020, hubo bastante avance en torno a las investigaciones, se permitió que la comisión, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, avanzara en las indagatorias. Se permitió también que se reconstruyeran partes de la historia que se habían quedado, digamos, dolosamente olvidadas por parte de la administración anterior. Pero justo entre finales de 2020 y principios de 2021 es cuando llegan a este dique, justo que comenta Federico, que tiene que ver con el papel del ejército y el funcionamiento del ejército el día de la noche del 26 y 27 de septiembre de hace 10 años. El ejército ya se ha reiterado en muchas ocasiones, sabía de los movimientos, estuvo presente esa noche y cuando menos hubo una actuación por omisión. Creo que la omisión ha sido aceptada en algún momento o en diferentes momentos de esta parte de la historia, porque hay cuando menos una decena de militares, tanto de bajo nivel como de nivel medio, procesados por haber sido omisos en los actos del 26 y 27 de septiembre. El problema entra, y creo que ahí es donde está el gran reto, el problema entra es cuando se quiere dimensionar si esa omisión de esa tropa o de esos mandos medios no era parte o no fue parte de una complicidad mayor por parte del ejército. Creo que es ahí el salto cuántico, digamos, que ha parado a la investigación. Hay un nivel de responsabilidad que se ha asumido en términos de omisión de cuidados, no se reaccionó, no hubo la prevención, digamos, o la reacción inmediata por parte del ejército, no se resguardaron los vehículos que ya estaban siendo balaceados, los camiones. En esa parte creo que hay digamos, una franja de responsabilidad que se ha asumido incluso por el propio presidente de la República. Él ha dicho que hay militares sancionados por las omisiones que se incurrieron en el caso Ayotzinapa. Insisto, yo creo que, y con eso termino, yo creo que el salto donde ahí hay un salto literalmente al abismo porque no se ha podido llegar al otro extremo de la barranca, es esto cuando se empieza a cuestionar si esta
omisión de estos niveles del ejército o de estos mandos del ejército no respondía a una suerte de complicidad ya orquestada, yo no diría un plan, pero sí a una suerte de complicidad orquestada con el grupo, sobre todo de Guerreros Unidos, ¿no? Creo que es ahí donde nos hemos parado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes focalizó, localizó hasta lo que hoy sabemos son los 800 folios, los famosos 800 folios, son 800 páginas, digamos, de los informes que han sido extraídos, alterados, manipulados, desaparecidos, esas partes específicas de informes donde se podría desprender una responsabilidad, insisto, mayor hacia algunos otros elementos del ejército. No es una responsabilidad tampoco institucional, digamos, de toda la institución del ejército actuando esa noche para desaparecer a los jóvenes, pero sí hay cuando menos dudas bastante fuertes sobre de la participación de otros elementos del ejército y de esta posible complicidad con Guerreros Unidos. Creo que ahí es el gran reto. Lo asume ahora Claudia Sheinbaum, ya se reunió con los familiares, de nueva cuenta los familiares dijeron, bueno, vamos a tener un voto de confianza de nueva cuenta en la presidenta Claudia Sheinbaum, pero veremos a ver cómo está, cómo se avanza o cómo se desarrolla el caso. La deuda es una gran deuda que deja el presidente en un caso emblemático, histórico, y es una deuda que también ha sido complicado resolver pues por todo lo mal que se hizo, toda la mala investigación, la tortura que ahorita comentaremos en la administración de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias por esta primera reflexión, David, que pues toda la semana estaremos abundando sobre ella desde diferentes ángulos y muchísimas gracias por este primer análisis. Federico, pues siguiendo con este tema, también en otro momento habíamos platicado con ustedes el papel que ha sido también desde mi perspectiva, ya ustedes lo dirán, poco visibilizado de la responsabilidad que podría tener o no los Estados Unidos, ¿no? También, pues hemos ya sabido por varias declaraciones de ex agentes de la DEA, pues que todos los viernes se iban algunos camiones desde Iguala hasta Chicago cargados de heroína y pues con estos 2 toneladas de heroína que se iban al año hacia allá, pues hay una situación que me parece que ha sido poco pues analizada y la responsabilidad que podría tener también Estados Unidos o la aportación que podría hacer también Estados Unidos en este caso. ¿Cuál sería tu apreciación sobre esto, Federico? Bueno, Violeta, creo que tú nos diste pistas para contestar eso ahorita, porque tú decías cuál es la responsabilidad, pero también decías cuál podría ser la aportación. Sí, sí. Aquí hay un detalle importante. Durante la administración Peña Nieto, la cuestión del último de los camiones, que habría sido el camión que estaba involucrado en este tráfico que acabas de mencionar, se trataron de enterrar, de simplemente ignorar. Uno de los aportes del GIEI fue decir, a ver, un momento, tenemos suficientes indicios de que había otro camión y ese camión pasó y no tenía problema. Esa línea de investigación fue seguida durante la administración López Obrador y nos aclaró las cosas. Por cierto que eso es uno de los primeros puntos que hay que utilizar cuando la derecha hace el argumento de que no se avanzó nada y nos volvieron a dar la misma verdad histórica. Pues no, la verdad histórica de Peña había ocultado completamente este aspecto que tú mencionas. De Peña Nieto, de Peña Nieto, digo, nada más para que... Sí, la administración de Peña Nieto había hecho eso, efectivamente, perdón, y la administración López Obrador lo que hace es poner eso en el centro. Ahora, el problema es, ¿hay responsabilidad o puede haber aportación? Si manejamos la palabra responsabilidad, entonces implicaría que los Estados Unidos, así, completos, están involucrados en la represión de los estudiantes. Me parece que eso es realmente demasiado. Lo que sí sabemos es que la agencia DEA de los Estados Unidos está enterada de muchísimas cosas y que tiene información. Y por lo tanto, el segundo verbo que utilizó Violeta me parece más interesante, que es qué cosas pueden aportar. Pero el problema, si vemos que pueden aportar, es la terriblemente complicada relación que tiene México con Estados Unidos y con cada una de las distintas agencias de Estados Unidos respecto del intercambio de información. Eso en sí mismo es otro tema, lo hemos tratado en muchas ocasiones, el caso Cienfuegos, ahora el caso del Mayo, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, si
hubiera la voluntad de cooperar para esclarecer las cosas, se podría hacer mucho. Y de hecho, durante la gestión de Alejandro Encinas, una de las cosas que también se avanzaron fue en obtener más información de parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto era útil? ¿Qué tanto se puede avanzar? Eso es algo que todavía también está pendiente de evaluar. Ahora, a mí me parece, sin embargo, Violeta, que a nuestro nacionalismo nos gusta el tema, pero yo creo que nuestro nacionalismo también oculta cuál es el principal problema. Y yo vuelvo a decir lo que dije al principio, para mí, Federico Anaya Gallardo, el principal problema es que las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército Mexicano, que es una de ellas, no nos ha explicado qué es lo que está haciendo en Guerrero. Mi opinión, burda, tal vez muy simplona, es que ellos siguen peleando la guerra sucia. Ojo, y cuando digo esta opinión, sé que también tengo que decir el otro lado. Los compañeros y compañeras de Ayotzinapa, que básicamente son compañeros, siguen también ellos peleando la guerra sucia. Y eso es un problema, porque eso, que estos dos actores esenciales sigan peleando la guerra sucia, impide clarificar los hechos de hace 10 años e impide encontrar un razonable cierre a la tragedia. Porque si no lo reconocemos, entonces la tragedia se va a seguir repitiendo. Federico, antes de darle la palabra a David, que él ya quería participar, David, ¿qué significa que sigan peleando la guerra sucia? Simplemente revisa cuál es la actitud del ejército. El ejército se confronta todo el tiempo, se niega a hablar, se niega a dejar pasar, se niega a dar información. Bueno, por el otro lado, tú tienes a los compañeros de Ayotzinapa hablando el mismo lenguaje que se hablaba en los años 70 desde la izquierda. Es un problema de narrativa, pero también es un problema de estrategia y táctica política. Y yo creo que una de las cosas que también está pendiente desde el lado de la izquierda, y no nada más para Guerrero, en todo el país, es qué significa que una parte de la izquierda haya ganado las elecciones en 2018 y ahora otra vez en 2024. Porque una cosa es enfrentarnos a Peña. Peña es evidentemente el heredero del régimen capitalista y luego neoliberal que reprimía a cualquier tipo de movimiento popular. Ahí es bien fácil. Pero no es exactamente lo mismo con las dos administraciones que empezaron ahora en 2018 y ahora en 2024. A eso me refiero, seguir peleando la guerra sucia. Y ojo, en un tema que duele mucho al auditorio de Rompimiento, pleito específico entre el movimiento de Ayotzinapa y este compañero que siempre se me olvida su nombre y que terminó siendo diputado federal y que era parte de la normal. Omar. Omar. Omar García. Manuel Vázquez. Manuel Vázquez. Manuel Vázquez, Omar García. Ese pleito concreto tiene que ver con este asunto de las narrativas. Y no lo hemos abordado en serio. Una cosa, capaz que efectivamente seguimos en la Guerra Fría, ¿verdad? Y seguimos en la Guerra Sucia. Esa es una manera de responderlo, pero capaz que no. Entonces la cosa es qué estamos haciendo ahorita. Muchísimas gracias. Pues ya escuchamos a que está por aquí el periodista Ernesto Ledesma. Ya te extrañaba, David, ya te extrañaba. Qué bueno que llegaste, mi querido Ernesto. Se te extraña en esta bonita mesa. Buenos días. Te fuiste a pasear al Zócalo, ¿no? Dijo Violeta. Sí, fui a pasear allá al Zócalo. Adelante, Violeta, sigue. Sí, pues ahorita David estaba comentando de la gran deuda que que se tiene ya en esta administración o con la que termina esta administración, pues con los padres, con las madres y con toda la sociedad. Pero yo quisiera preguntar, lo hemos analizado en otros momentos, David, ¿cuáles fueron los avances en esta administración, si tú consideras que hubo avances, y cuál sería para la siguiente administración, pues las recomendaciones desde tu perspectiva y el punto de inflexión que tendría que haber para cubrir y para saldar esta gran deuda que tú estás comentando?
Mira, yo retomaría una parte de lo que decía Federico, sumaría más bien a lo que decía de que se sigue viviendo la guerra sucia. Hoy en el chat nos ponen varias compañeras, Claudia y otras compañeras, hoy es 23 de septiembre, justo como para hacer el recordatorio de la Liga Comunista 23 de septiembre de aquellos momentos de la guerra sucia, ¿no? Para las y los más jóvenes de este chat, bueno, ahí hay una referencia histórica. Ese es un dato también importante. Y dos, justo ahora que decía Federico, yo recuperaba en mi mente los discursos, parte de la narrativa que se sigue utilizando. Y se me vino a la mente este cántico que hacíamos o hacemos todavía en algunas de las marchas, esto de porque el color de la sangre jamás se olvida, tu muerte será vengada, camarada, vestido de verde olivo. Esa narrativa, ese cántico es de la Guerra Sucia, es decir, era una reivindicación de los asesinados en la Guerra Sucia, de los desaparecidos en la Guerra Sucia, combatientes, es decir, integrantes de las guerrillas. Y sigue siendo ese tono, digamos, narrativo, políticamente narrativo, el que se sigue manteniendo en varias de las normales rurales, sobre todo porque la FEXUM, que es la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que es la que digamos, sigue manteniendo, yo no diría el control, pero sí como la presencia política, ideológica al interior de la mayoría de las normales, sigue teniendo adoctrinamiento y sigue teniendo digamos, esta construcción social, más bien esta construcción cultural que imprime o que embebe adentro de las normales rurales para que se mantenga este discurso, sí, setentero, podríamos decir, ¿no? Sesentero, setentero. Y creo que eso ha replicado también este modelo, un poco siguiendo lo que decía Federico. Y se me venía a la mente también mientras hablaba, ¿cuál fue la reacción de los policías de Guerrero cuando asesinan a Yankee Cotán? ¿No? Otro estudiante en la normal lo ven afuera del Oxxo comprando cigarros, cerveza, una cosa así, ¿no? Y su reacción es como si fuera literalmente enemigo, o sea, como si fuera un delincuente, ¿no? Lo agarran, lo balacean, no lo detienen, no le hacen el alto, ¿no? Lo atacan como si fuera literalmente un enemigo de combate, y uso entre comillas, digo, quien nada más está en escucha, utilizo la expresión de entre comillas porque como si fuera un enemigo. Entonces, creo que esa replicación de ese modelo se ha mantenido y se ha perpetuado, digamos, cuando menos en la historia de Guerrero. Y yo lo vinculo esto ahora justo al tema de la pregunta, Violeta, de qué sigue y qué le toca hacer a Claudia Sheinbaum. O sea, a mí me parece, primero, los avances que se hicieron en este sexenio, en esta administración, que no fue menor, fue demostrar que el tema de la verdad histórica, asumir como Estado que el tema de la verdad histórica era falso, que había sido construido con base en premisas falsas, que no era posible ni viable que se hubieran incinerado los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, porque químicamente, científicamente, no se podía haber hecho ahí. El que se hubiera reconocido la existencia del otro autobús con la droga o presuntamente con la droga, el que se hubiera reconocido las omisiones del ejército, que se hubiera detenido a estos 8 o 10 elementos del ejército que siguen presos, algunos ya con cambio de medida cautelar en libertad, pero que siguen sujetos a proceso, en un recuento bastante al aire, bastante a la ligera, que yo podría hacer en este momento de los avances que se tuvieron en la investigación. Insisto, no fue menor a la presentación de los jóvenes en Barandilla, que ya se sabía, este juez de Barandilla, que fueron presentados ahí por elementos del ejército, esa parte de la información, y que según el juez de Barandilla, de ahí se lo lleva el grupo de Guerreros Unidos, es decir, no se hace una entrega directa de los militares a los Guerreros Unidos, pero de ahí los extraen, digamos, ¿no? Esas pequeñas partes de la historia que no se conocían o que se habían envuelto en un velo en torno a la verdad histórica y se habían ocultado todos estos elementos, el probar, el reconocer y probar que la mayoría de los Guerreros Unidos y de los 30 y tantos policías municipales de Iguala y de Cocula habían sido torturados, aunque se probó, digamos, en el sexenio anterior, fue hasta este sexenio cuando se les concede la libertad, justo, y ese es uno de los elementos que ahorita vamos a analizar, se les concede la libertad a varios de ellos, sobre todo a los líderes de Guerreros Unidos, porque habían sido torturados. Yo no recuerdo si la filtración del video de Tomás Herón
frente al Cepillo, que ahora fue nuevamente detenido, otro de los líderes de Guerreros Unidos, fue en el sexenio de Peña Nieto o en este. Ahí me queda un poco la duda, pero bueno, digamos, el acceder a este tipo de informaciones, todo fue logro de este gobierno. En buena medida, logro de Alejandro Encinas y de su equipo, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, no solo de él, sino de muchas partes del Estado mexicano que fueron accediendo, digamos, participando en el acceso a la información y dando estas partes de la historia, ¿no? Creo yo que el tema no se ha podido romper este velo de impunidad, este pacto de impunidad y de silencio, incluso en torno a la actuación de Guerreros Unidos, porque hay una fuerza superior que impide que se pueda acceder a esta información. Y yo no veo ninguna otra fuerza superior a la delincuencia organizada que el ejército. O sea, no veo ninguna otra. Yo incluso pensaría, a ver, realmente Guerreros Unidos como grupo delincuencial son tan leales que no chivatearon, que no nunca pusieron la información, que nunca dieron la información. No, porque además estamos viendo entre el Mayo y la gente de Cártel de Sinaloa cómo se delatan, se ponen, no, uno secuestra al otro, los entregan. O sea, no hay un tema de lealtad adentro de los grupos armados, de los grupos delictivos, perdón. Y en este caso no se puede romper el pacto de impunidad, ni siquiera por la delgada línea del sicariato, por así decirlo, de los de más bajo perfil de Guerreros Unidos, ni siquiera por ahí se ha logrado romper la línea de la impunidad y del silencio. Se les han ofrecido acuerdos, criterios de oportunidad, a varios de ellos se les dio la calidad de testigos colaboradores, se modificó la ley de amnistía para ofrecerles amnistía. Ninguno de los ofrecimientos que se le ha hecho al Estado ha logrado romper el pacto de impunidad. Y a mí me parece, y con eso cerraría, que la única fuerza superior a estos grupos delictivos, superior a estas estructuras criminales que puede mantener o que ha logrado mantener este pacto de silencio y el pacto de impunidad, es la estructura del ejército. Es tan fuerte la estructura del ejército que literalmente dijo, aquí se cierra la puerta, no va a entrar nadie, se llame COBAG, GIEI, Internacional, quien sea, aquí esta información no es posible y creo que esa llave de esa puerta tampoco lo va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que va a ser muy difícil avanzar o obtener información un poco más allá de lo que hemos ya tenido información hasta el momento, siempre y cuando el ejército siga manteniendo, insisto, esta porción de la información o esta parte de la historia bajo un sobre lacrado con 17 chapas y puertas corredizas en las que no se puede ya acceder a esta información ni por vía de colaboración, ni por vía de chivateo, ni por vía de amnistía, ni por vía de reducción de penas, nada. O sea, no hay forma literalmente de romper este pacto de impunidad, insisto. Creo que el pacto de impunidad no está en el grupo delictivo, sino que tiene una fuerza mucho más arriba y esa fuerza creo que es el ejército mexicano. Y todavía la semana pasada la gobernadora de Guerrero ofreció los 10 millones de pesos, ¿se acuerdan? Por quien pueda. No, bueno, perdón que arrebate la voz, ya me piqué. No, eso fue una cosa vergonzosa, vergonzosa. 10 años después, sacar una campaña para decir, ay, si saben dónde están los 43, por favor, infórmenos, avísenos, les vamos a dar una recompensa. O sea, parece una cosa absurda, solo mediática, en el marco del 10º aniversario, para reunirse con los papás, anunció, o sea, muy mal. Ya no quiero poner más adjetivos porque luego me tunden en el chat, pero, o sea, patética, literal, esa acción del gobierno de Guerrero a 10 años de la desaparición. Gracias, David. Bueno, yo no voy a vamos a pasar al siguiente tema. Tengo mucho que decir, pero ya no me toca en esta oportunidad. Si les parece, pasamos al tema de Katy Monreal, mi querido Federico. ¿Qué decir al respecto de, pues, que Katy Monreal, cuando decimos ya, finalmente, pues, está aceptando que perdió la elección, pues no, vuelve a impugnar en la Sala Superior del Tribunal Electoral? ¿Qué decir al respecto, Federico? Bueno, que estuvimos al borde de equivocarnos, David y yo, cuando parecía que no iba a haber esa última impugnación, pero no, lo hizo.
Ya habíamos comentado aquí que esto iba a terminar pasando. Ahora, yo nada más recordaría aquí que los dos lados del espectro político están peleando con las mismas armas y más o menos en el mismo nivel. La alcaldía Álvaro Obregón, que la perdió, ustedes corríjanme, Lía Limón, por el lado de la derecha, y la gana Casarín, del lado de Morena. También estaba en duda, y también se ha ido a tribunales. Lo último que sabemos del caso Álvaro Obregón es que se está refrendando el triunfo de Morena, pero también seguramente van a ir hasta la última. Un detalle importante es que cada vez que en los dos casos ha parecido que estamos al borde de cambiar el resultado, el último de los fallos vuelve a regresar a lo que, en mi opinión, es lo que tiene que pasar. Hay un principio en derecho electoral que es que tú le tienes que creer a los primeros resultados que tienes. Es una especie como de en duda pro electores. Entonces, los resultados se mantienen firmes a menos de que en alguna de las instancias tú demuestres que algo falló. Eso es lo que está tratando de probar Monreal y Lía Limón en la otra alcaldía, pero van contra corriente. ¿Por qué? Porque en medio del litigio, por ejemplo, se tomó la decisión por los tribunales de que nada más iban a reabrir, en el caso de Cuauhtémoc, una parte de las casillas. Yo también lo dije en otra de las mesas, una de las pocas posibilidades que tenía Katy Monreal de ganar la jugada era que se abrían todas, porque lo que sí se veía en Cuauhtémoc y tal vez no en Álvaro Obregón es que iban muy cercanos. Ahora, ¿qué iba a ocurrir? Que iban a ir perdiendo los unos y los otros. Entonces ahí podrías tener la duda, si se abren todas las casillas, entonces capaz de que haya un cambio. Pero eso se decidió hace mucho, hace por lo menos 2 instancias, que me corrija David, y entonces nada más se reabrieron unas cuantas y eso no cambió los resultados, por lo tanto, no creo yo que vaya a haber ningún cambio. Ahora, cada vez que los dos lados, Lía Limón en Álvaro Obregón y Katy Monreal en Cuauhtémoc, siguen peleando y litigando, mi opinión personal es que lo único que hacen es desprestigiarse electoralmente. ¿Quién? Porque quien está impugnando. ¿Por qué? Porque nos dan el mensaje político de que lo que no ganaron en las urnas con toda claridad, lo quieren ganar en los tribunales. Muchas gracias, Federico. Perdón por la orquesta perdona que tengo, pero disculpa, y le paso la palabra a David para su valoración. Pero hay una situación que ha estado repitiendo Katy Monreal de las gafas violetas, ¿no? Que no se las pusieron y primero lo manifestó en su cuenta de X y después ya en este otro comunicado que ya desplegó. Sobre esto, David, ¿qué decir? Gracias, querida Violeta y orquesta que le acompaña. A ver, el tema cuando se refiere a las gafas violetas, nada más como dato, implica o es una expresión que se ha utilizado para incorporar la perspectiva de género. La perspectiva de género como una herramienta de análisis social, en este caso jurídico, como una herramienta de análisis jurídico, con la cual te permite encontrar, delimitar, marcar, identificar estas diferenciaciones que tiene ya sea la norma, la práctica de la norma o la costumbre sobre las mujeres, sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres. El incorporar la perspectiva de género es esta expresión, incluso vemos a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, que tiene unos lentes morados prácticamente en todas sus audiencias o en todas las sesiones que tiene, como un mensaje simbólico de lo que implica el incorporar la perspectiva de género, insisto, que se ha utilizado con las gafas violetas. Cerrando el pequeño breviario cultural, ¿no? Después, recordemos que en este último capítulo del multicitado round, Monreal Rojo de la Vega en Cuauhtémoc, esta última resolución se refería a que, de acuerdo al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se había ejercido violencia de género
violencia política por razones de género, en contra de Catalina Monreal en el ejercicio de la campaña, digamos, o durante el proceso de la campaña. Yo tuve la oportunidad de participar cuando se legisló la violencia política por razón de género a nivel federal, tanto en la incorporación en el Código Penal como en el Código Electoral. Desde esta experiencia en que tuve la oportunidad de participar en la configuración de los elementos típicos en materia penal y de los elementos normativos en materia electoral, yo había comentado aquí en alguna sesión que no encontraba, y era mi particular punto de vista, que no encontraba elementos de lo que se había dado a conocer que sustentaran o acreditaran válidamente, digamos, que se había incurrido en una violencia política por razón de género y que eso implicara o que eso hubiera implicado la cancelación, la anulación, perdón, de todos los resultados electorales. Aquí incluso lo comentamos en donde decíamos, bueno, el que ella se asuma y aluda a la familia Monreal como parte de su raigambre político, pues ella misma lo ha hecho públicamente y se siente orgulloso de su padre, de su familia, de sus 18 tíos que tiene, que han sido diputados, senadores, gobernadores, ¿no? Entonces, el que ahora ella utilice este argumento, el decir que el familismo, ¿se acuerdan que se utilizó el Tribunal Electoral, utilizó un término inexistente que decía por una lógica de liación o de ligación del familismo, que pueda ella invocar de nueva cuenta ahora ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque la Sala Regional negó la anulación de las elecciones, o sea, volvió a decir que no existían elementos para poder hacer un análisis sobre el impacto, primero, la existencia de la violencia política en razón de género, segundo, el impacto que esto hubiera tenido con relación a los resultados electorales, porque no solo es la acción en sí misma, es decir, que pudiera haberse presentado alguna acción de violencia política de género, sino el efecto que hubiera provocado en las y los electores. Esta es una conexión, digamos, natural que se tiene que hacer, el efecto de esta violación o de esta acción sobre el electorado. No hay estos elementos y por lo tanto la Sala Regional del Tribunal Electoral dice se mantiene la elección, los resultados, no hay forma de que la movamos. Ahora Catalina Monreal se va a la Sala Superior y yo quería solo comentar o leer dos aspectos. En el boletín que da a conocer Catalina Monreal dice, y leo textual para después leo textual esa parte de su comunicado para después leer la definición de violencia política que se tiene en materia electoral. Y dice, del análisis exhaustivo, contextual y sistemático de las expresiones vertidas por la banderada del PRI y PAN, con perspectiva de género y reconociendo los estereotipos de género que buscan demeritar las capacidades de las mujeres en política, es claro que las expresiones denunciadas contienen cargas de género, pues se basaron en críticas a una mujer únicamente en función de lazos familiares. Y esta parte es importante. Críticas a una mujer únicamente en función de lazos familiares, desvalorizando logros individuales y trayectoria, reforzando la idea de que las mujeres no pueden alcanzar el éxito por sí mismas. Concluyo la cita. Y ahora leo lo que se reconoce o lo que se tiene identificado en materia electoral como violencia política en razón de género. Dice, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Aquí termina la definición. Esto es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 20 bis y el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es la misma definición que se tiene en los dos instrumentos. Cierro ya la cita. Si ustedes se fijan, y no es porque yo haya participado en la redacción, pero en parte sí,
porque la redacción es bastante objetiva, no te da elementos subjetivos de análisis. Te dice una acción, omisión, o incluida la tolerancia, que puede entrar en la omisión, basada en elementos de géneros, en elementos de género o dirigida hacia las mujeres, que tenga por objeto o resultado, ahí es una dualidad, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Punto. Es decir, aquí lo que ella está alegando en sí mismo, Catalina Monreal, suponiendo sin conceder, dirían los abogados, que hubiese existido esa violencia política de género, se tiene que hacer la segunda parte del análisis. ¿Tuvo como objeto o finalidad menoscabar, limitar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos? ¿Sí o no? ¿Tuvo como objeto o resultado que eso afectara el ejercicio de su candidatura? ¿Sí o no? Es decir, tiene que pasar por un doble o segundo o tercer rasero para hacer el análisis de acuerdo a la normatividad. Entonces, creo que aquí no hay ya mayor discusión. La sala superior tiene 6 días, 5 días para resolver. Yo creo que lo va a resolver antes, obviamente, porque recordemos que ya el 1 de octubre es el cambio en las alcaldías. Es un procedimiento que se ha alargado muchísimo. Como dice Federico, en el caso de Lía Limón y Casarín, no se ha sabido tanto públicamente. Va por ahí en ese sentido la resolución de confirmar la victoria de López Casarín. Pero bueno, creo que este capítulo de Catalina Monreal ya se cerrará en 2 o 3 días más. Se confirmará la decisión de la sala regional de no anular la elección en Cuauhtémoc y bueno, pues será una alcaldía ahora de las muy pocas que tiene, pero será gobernada por la oposición justamente en el centro de la ciudad, ¿no? En el corazón de la Ciudad de México. Muchas gracias, David. Además, gracias porque es clarísimo. No, no tiene usted desperdicio a la hora de escuchar a David. Coloca los datos durísimos y sobre esos datos duros y en esas dos últimas preguntas que hace, que le da lectura también David, Federico, ¿cuáles serían tus respuestas? Avisándoles que nos quedan 6 minutos y entraremos a una entrevista con la doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Adelante, mi querido Federico. De hecho, repito una cosa que ya habíamos dicho en esta mesa. David ya lo explicó perfectamente bien en el nivel técnico, pero el punto es este: tú no puedes alegar violencia política de género cuando hay un hecho real, material. O sea, si la compañera Monreal es parte de un clan político, que aparte no está prohibido, este, no puede alegar que le digan lo contrario. Sería absolutamente distinto, y ahí sí encuadraría todo lo que nos explicó David, si ella fuera la Monreal rebelde, o sea, que se hubiera lanzado a luchar en contra del bando de su padre y entonces la atacaran porque es hija de su padre. Este, pero no es el caso. Entonces, simplemente no tiene sentido. Y tal vez lo que todo este litigio y todo este debate nos están haciendo olvidar es que en la alcaldía Cuauhtémoc el electorado es increíblemente exigente. No le va a permitir a Morena y a la izquierda postular gente que no esté realmente a la altura y que realmente entusiasme al electorado. A mí me tocó ser funcionario de casilla y yo vi cómo sí, en el nivel municipal, sí hay un voto diferenciado. La gente o anula o se le olvida poner su boleta. En nuestra casilla básicamente lo que hacían era anular, pero era obvio que había algunos que votaban izquierda y no votaban por Monreal. ¿Por qué? Porque fue una mala candidata de izquierda. Punto. Ya, Ay, pues perdón, tenía el micrófono cerrado. No sé si nos da la vida todavía en dos 4 minutos. minutitos. Ajá. David, cerrar con este otro tema que tú proponías, esto del péndulo, y me parece importante, sobre todo por las últimas decisiones. Perdón, querida Violeta, lo proponía Federico. Si quieres que nos haga el saque así rápido de lo que ya traían la idea y cerramos nada más para no alargarnos. Perdón que te interrumpa, mi Adelante. querida Violeta. No, 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 es cierto. Adelante, Federico. A ver, es una cosa muy sencilla. En la última semana aparecieron dos circulares del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de administración de la Suprema Corte.
La primera, que es la 18 de 2024, dice que regresan a trabajar. Pero lo interesante de esta circular es que dice, votó en contra la ministra Piña y luego menciona los nombres de dos magistrados que son parte del Consejo de la Judicatura y que provienen del aparato dominado por Piña. ¿Sí? Luego, a los 2 días sale una nueva circular, la 19. Y la 19 dice, se mantiene el paro, todavía no regresamos a labores, vamos a seguir platicando. La 19 dice, siempre no. Exactamente. Pero siempre ya no. Pero en esa también nos aclaran que votaron en contra Bernardo Batis, la consejera Maya y la consejera de Gives, que son el representante del Poder Ejecutivo Federal y los dos representantes del Senado. En otras palabras, el Consejo de la Judicatura está partido. Pero como la regla, como la dejó Zedillo, es que domina el Poder Judicial ahí y domina la presidencia, el asunto es que tienen un poquito más de votos. Y por lo tanto, seguimos en el paro. Gracias. Y ahora sí le damos la palabra para que cierre a nuestro querido. Hasta el 2 de octubre seguirá en paro suspendidos los plazos términos del Poder Judicial de la Federación. Ahí yo lo que comentaba ayer en el chat era, me pareció interesante que en entiendo yo que es un proceso de negociación al interior del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Esta circular 19, la que dijo que siempre no regresaban a trabajar, instaló el día viernes unas mesas de trabajo con representantes de juzgadores, de jueces, juezas, magistrados, magistradas, representantes sindicales también, representantes de base, digamos, personal también que no es ni de base ni está digamos, en los puestos de jueces y magistrados, con todo el personal de secretarios y todos los secretarios y todo el que trabaja dentro del Poder Judicial, para establecer, y el punto final de la circular 19 no me parece menor, y yo con eso dejaré ahí el punto para seguir la discusión, que es, se suspende los plazos términos hasta el 2 de octubre, se instalan estas mesas y el objetivo, entiendo yo esa interpretación mía de las mesas, es garantizar los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial en el marco del proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial. No es garantizar los derechos de jueces y magistrados, juezas y magistradas, sino de las y los trabajadores. Entonces me parece, insisto, me parece importante. Hay un artículo transitorio en la reforma constitucional que decía que se iban a garantizar los derechos, se iban a respetar los derechos de las y los trabajadores. Sin embargo, eso al final se tiene que instrumentar en términos de una legislación secundaria que ya se está discutiendo y creo que va a ser muy importante el resultado de estas mesas desde la voz de las trabajadoras, los trabajadores, los sindicalizados, la base del Poder Judicial, no de jueces y magistrados, para que sea escuchada su voz, su posición, sus demandas en el proceso de la legislación secundaria ahora de la reforma constitucional. Creo que ese me parece que es un dato muy importante. Ojalá se abran las mesas también con el Congreso de la Unión para poder aterrizar eso. Y otro, finalmente, nada más, hoy inicia este proceso electoral, el proceso electoral extraordinario para la elección de jueces y magistrados a nivel federal. Hoy se instala la comisión especial para este proceso electoral extraordinario en el Instituto Nacional Electoral. Así que formalmente, a partir de hoy, ya estamos en campaña para elegir a jueces y magistrados a nivel federal en todo el país. Entonces ya los podemos postular a ustedes. Todavía no, mi querida Violeta, no te adelantes, ¿no? Ya te les demos los tiempos pertinentes, pero todavía, hoy, a partir de hoy ya se instala esta comisión especial, comisión técnica, no sé cómo tiene el nombre, del Instituto Nacional Electoral, a las 9 de la mañana en la instalación, y a partir de hoy se inicia formalmente el proceso electoral extraordinario del primer domingo de junio del 2025. Lo que sí le podemos garantizar es que ya la siguiente semana hacemos oficial las candidaturas de los maxi abogados. No, yo insisto en que Se haría el nuevo sexenio el lunes. mi sueño y mi fantasía es que salga Alejandro Hertz Manero y entre el maxi abogado David Peña ahí. Que si no habría avances. No me quieras tanto, compadre. No me ayude, no me quiera. Oiga, nada más, perdón, ya estamos fuera de tiempo. O sea, Sí. Ayer anunció, el sábado, perdón, anunció Noroña que se están ya trabajando los paquetes de iniciativas para reformar las fiscalías, todo el tema de fiscalías, la Defensoría Pública y hoy, ahí me quedó la duda, estaba medio rara la nota, no he podido encontrar la clarificación.
y habla sobre la Defensoría del Pueblo. No sé si se refiere a la reforma de la CNDH, recuerden que estaba esta iniciativa de Piedra, o él hablaba de la Defensoría Pública. Intenté recuperar varias notas, ninguna es clara, porque además lo dijo en un meeting, entonces estaba medio raro, pero hay que tomarle el radar ahí también, ¿no? Ver cómo va, porque cuando menos ya anunció la de las fiscalías, que eso sí sabíamos que ya se estaba trabajando, Consejería Jurídica de Presidencia lo está trabajando, y el tema de lo de la CNDH, ahora hay que ver también si entra o no. Y la Defensoría Pública a nivel federal también va a haber una reforma. Entonces, hay que estar ahí en el radar también esos otros temas que vendrán en los próximos días, porque además el Congreso de la Unión tiene, creo que se puso 90 días para hacer la legislación secundaria de todo el proceso de la reforma electoral, perdón, de la reforma al Poder Judicial. Pues muchas gracias, David y Federico. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo lunes, el último día de esta administración. Suerte, compañeras. Andamos. Hasta luego. Abrazos, gracias, saludos a todas, a todos. Hasta la victoria siempre, compañeros.